Llegamos ahora al capítulo 21. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? David se siente muy solo al huir de Saúl. Y responde entonces David al sacerdote Ahimelech aquí en los versículos 2 al 4. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo haré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El pensamiento de esta porción de la Escritura es simplemente que el único pan que tenía estaba en la mesa de la proposición, y no debía ser comido sino solo por el sacerdote. Y eso solamente durante ciertas horas. Solo era permitido comerlo durante el cambio del pan cada día de reposo. Ahora David tenía consigo a los muchachos que le servían, claro, y por tanto no estaba totalmente solo en aquel sentido. Se siente solo en el sentido de que todos los seguidores de Saúl no están con él. No se encuentra en su grupo nadie que lleve puesto el uniforme de Saúl. Y David respondió al sacerdote y le dijo aquí en los versículos 5 y 6, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salía, ya los vasos de los hombres eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aunque Israel tenía su religión que le fue dada por Dios, y este pan fue consagrado para fines religiosos, estaban allí presentes algunos hambrientos que necesitaban comida. Ese pan habría llegado a ser común si no se hubiera podido usar para alimentar a hambrientos. Eso es lo que David dice aquí. Estaba violando la ley de una manera muy especial. Usted recordará que los fariseos disputaron con el Señor Jesucristo en cuanto a la violación de la ley, la cual él jamás violó. El Señor refutó sus acusaciones al referirse a este incidente en la vida de David, allá en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, versículos 23 al 28. Y allí leemos, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, sabiendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que el Señor decía era, si le fue posible a David hacerlo y estaba bien, aquí hay uno mayor que David, el cual lo puede hacer también. El Señor estaba diciendo que David comió el pan sagrado porque tenía necesidad. Cristo está diciendo que la necesidad humana invalida todos los ritos y leyes ceremoniales. El aspecto ritual de la ley no era algo que el hombre tenía que guardar sin cuidado del costo de sí mismo. Volviendo ahora al capítulo 21 del primer libro de Samuel, leemos ahora en los versículos 7 y 8. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Entre la multitud aquel día en el tabernáculo había un Judas Iscariote. Su nombre era Doeg y era edomita. Estaba al servicio de Saúl, y veremos que más adelante traicionará a David y al sumo sacerdote. David tuvo mucho que decir en cuanto a este hombre allá en el Salmo 52. Ahora quisiéramos dirigir su atención hacia algo que es importante aquí en el versículo 8 de este capítulo 21 que acabamos de leer. Se relaciona con la manera en que las Escrituras pueden ser citadas erróneamente.
Hemos oído decir a veces que ciertas cosas tienen que hacerse y hacerse rápidamente porque la orden del rey es apremiante o urgente. En primer lugar, David no tiene ni espada ni lanza debido a que tuvo que huir deprisa. David tampoco se halla aquí en una misión del rey. Por eso la orden del rey no es apremiante ni requiere que se dé prisa. Sin embargo, esta frase se cita muchas veces, y con frecuencia se usa cuando es necesario levantar una ofrenda para pagar algo o para edificar algo. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que la orden del rey no es apremiante. Ahora, ¿se ha fijado usted alguna vez en la paciencia con que obra Dios? Obrará de esa manera en la vida de David. Veremos ahora que David será educado en cuanto a esto en las cuevas de la tierra. Ese es el método de Dios. Dios, amigo oyente, no tiene prisa. Moisés tenía prisa y quería liberar a los hijos de Israel unos 40 años antes de que Dios estuviera listo. Pero la verdad era que Moisés tampoco estaba listo. Dios lo colocó en el desierto y lo educó durante 40 años hasta cuando estuviera listo para ejecutar la misión que él le encomendaría. La marca usual de la obra de Dios, amigo oyente, no es la prisa, sino el hecho de que obra lenta y pacientemente. Pero cuán impaciente nos ponemos a veces nosotros. Yo mismo, amigo oyente, estoy procurando aprender el arte de esperar en el Señor. Eso es algo que todos necesitamos aprender. David también necesitaba aprenderlo. Dios ha tenido que educar a sus hombres así. Dios ha tenido que enseñar paciencia a cada uno de los hombres que ha usado. Dios envió a su Hijo al mundo 33 años antes de su victoria en la cruz. Dios mueve y obra lentamente. La obra de Dios no requiere prisa, amigo oyente. Ese no es el método de Dios. David está diciendo algo en este capítulo que, bajo las circunstancias reveladas, no es aplicable a la obra del Señor. David no se hallaba en ninguna misión para el rey, y la orden del rey no era apremiante en manera alguna. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Continuemos hoy leyendo el versículo 9 de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Es interesante notar aquí, amigo oyente, que unos años antes a David le fue posible usar solamente una honda para matar a Goliat. Pero había estado tocando el arpa para el rey, había estado en el palacio del rey por mucho tiempo, y parece que había perdido su habilidad con la honda. Ahora necesita una espada, y entonces usa la espada de Goliat, ya que estaba disponible. Leamos ahora el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. David se distanció de Saúl tanto como pudo, y fue a Aquis. Continuemos con los versículos 11 y 12. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Cuando llegó entre estos extranjeros, descubrió que estaba en peligro. Eran enemigos de Israel, y por tanto David tuvo que fingir que estaba loco. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos, para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar éste en mi casa? El fingimiento de David, pues, tuvo buen éxito, y en esa forma pudo escapar al peligro que le acechaba.
Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 21 del primer libro de Samuel.